La integración dinámica, ¿sí? Nunca sé exactamente si decir un método, vamos a decirlo así, una forma, ¿sí? De aprender a percibir, ¿sí? La realidad energético-espiritual o el campo cuántico, como le quieran llamar, y entonces poder manejarlo a voluntad. ¿Sí? Hay bastante acuerdo ya sobre que el hecho de que la conciencia modifica, de hecho, la realidad. Mi experiencia lo confirma. ¿Sí? Entonces la idea es poder primero aprender a percibirla, ¿no? Poder sintonizar un estado de conciencia expandida. Podemos percibir un montón más de información de la que estamos acostumbrados y después, cuando ya nos vamos acostumbrando, a ver qué hacemos con toda esa información, ¿no? Que muchas veces pasa que cuando empezamos a desarrollar la conciencia no sabemos qué hacer. Ay, pero sentí tal cosa, ¿y qué me estará diciendo? Bueno, no es que todos los estímulos que uno percibe por la calle me están diciendo algo a mí, ¿okay? Ni con todos tengo que hacer, pero con algunos sí, porque si un auto y no me corro, termino mal, ¿no? Entonces es desarrollar la percepción y aprender a manejarnos en esa realidad. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, un montón de cosas. Es como, a veces pongo el ejemplo. ¿Qué podemos hacer habiendo aprendido a manejar nuestro cuerpo físico? ¿Qué podemos hacer habiendo aprendido a manejar nuestro campo psíquico o emocional? ¿Sí? Es muy, muy amplio. Entonces, si quieren, voy a hacer como un recorrido y les cuento un poco cómo se formó, cómo llegué hasta acá, de qué se trata, qué ofrecemos acá. No es como canalizar. ¿Cómo canalizar? Es una parte, sí, claro, sí, definitivamente aprendemos a canalizar, sí, sí. Okay. Es como si dijera, ¿el cuerpo sirve para correr? Sí, para un montón de cosas más también, ¿ok? Claro, sí, está. Es como una partecita canalizar. Porque como abro registros, entonces, pero viste, más que nada como que necesitas un orden y me parece que esto es por ahí. Sí, totalmente. Si hoy estoy acá sentada dando esto es porque yo iba a decir una guarangada, pero ya metí la pata un par de veces. Sí, entonces me parece que es súper importante poder transmitirlo de forma segura. Claro. ¿Sí? Estamos trabajando con la conciencia, entonces es fundamental. Trabajando en salud mental tenemos que tener clarísimo, ¿sí? Que desdibujar las barreras del yo merece, ¿sí? Una responsabilidad máxima, ¿sí? Es un tema sumamente delicado. Entonces, como ya no la pasé mal solo yo, sino que hay un montón de otra gente que tuvo problemas desarrollando la conciencia en la escuela, no importa quién, pero en escuelas en Argentina que trabajan con sanación espiritual, qué sé yo, hubieron problemas, hubieron que cerrar. Entonces, yo necesité más de 20 años para poder estructurar todo esto, para poder dar el cuidado que realmente necesita y para poder encontrar formas efectivas, ¿sí? De generar un acceso real al plano espiritual, no es que me lo estoy imaginando, ¿ok? Como que si conectas demasiado con el mundo espiritual, te podés como desdibujar. Sí, te podés dibujar, te podés psicotizar, o sea, no es para asustarlos, es simplemente decir, es necesario tener un yo suficientemente anclado, fuerte y flexible para poder tolerar, ¿sí? Otra estructuración. No, como hacerlo con responsabilidad. La desestructuración, ¿sí? Si nos quedamos solo con lo psíquico, vos desestructurás el yo, ¿sí? Es peligroso. ¿Okay? Entonces la idea es ir dando de a pasitos, uno tras otro, donde cada paso es fundamental, fundamental. Así que bueno, ya les voy a contar todos los pasos. Antes les quería contar, un poco cómo llegué hasta allá, hasta acá, quién soy. Sí, lo que quieras, dale, me encanta. ¿Se puede aprender eso? ¿Se puede desarrollar o es un don?
Exacto, es una muy buena pregunta. Mucha gente dice, bueno, pero vos naciste dotada. No, no. De hecho, lo solemos tener muchísimo más desarrollado de lo que creemos. ¿Sí? Todos somos telépatas, todos somos canalizadores, pero como no está el concepto... Que de pronto eres más perceptiva y cerrás. sí. Y a veces hace falta. ¿Sí? Culturalmente, esta cultura nos cierra. ¿Sí? Porque yo siento eso, siento que me cerra en el último tiempo. Y por ahí lo necesitaste. ¿Sí? ¿Sí? Prefiero eso que abrir cuando no estás lista. Claro. Que también hay mucha gente que le pasa. ¿Ok? Entonces sí, se puede abrir, se puede cerrar. Hay veces que estamos más sensibles, ¿sí?, a lo emocional, por ejemplo, y hay veces que nos armamos, ¿sí? Levantamos defensa, nos estructuramos y somos un hielo. ¿Sí? La sensibilidad va y viene, se desarrolla, se abre y se cierra. La idea es que pudiendo tener un manejo de nuestra percepción, pudiendo tener acceso al plano espiritual, entonces podemos decidir. ¿Sí? Dejemos de delegar la gran mayoría de nuestras decisiones a impulsos inconscientes y podamos decidir con conciencia, voluntariamente, que sí quiero percibir en cada momento, que sí quiero manejar y que no. ¿Okay? Entonces hay momentos para expandir, hay momentos para cerrar y poder decidirlo libremente. ¿Sí? Y también a qué o a quién me quiero abrir en este momento, o a qué me quiero cerrar en este momento. ¿Okay? La idea es simplemente tener más conciencia, porque un poco lo que, como la motivación, es poder colaborar, ¿no?, con el proceso de desarrollo de la conciencia de la humanidad, que es algo mucho más grande que nosotros y que va a seguir mucho después que hayamos estado, que nos hayamos ido, digamos, ¿no? Entonces, si quieren les cuento un poquito de mí. Bueno, yo soy Lucila, tengo 45 años, fui de muy chiquita bailarina, soy miembro del Concilio Internacional de Danzas de UNESCO y después me fui yendo a la danza movimiento terapia, hice, bueno, estudios orientales en El Salvador, entonces hice yoga terapia, bueno, especialicé en hinduismo yoga terapia, y me gustó lo terapéutico, así que seguí con, bueno, en counseling, me especialicé en técnicas de reprocesamiento de traumas basadas en neurofisiología, hice otras tantas técnicas basadas en el manejo de la energía, ¿sí? Como nunca me acuerdo todas, a veces me las anoto, pero siempre igual me dejo alguna por ahí. Hice, bueno, Pranic Healing, Bioquantum Medicine, Sanación Pránica, Touch for Health, Cromoterapia, EFT, soy lectora de registros akáshicos, astróloga, canalizadora y medium, terapeuta floral. Después lo que hice fue canalizar un sistema de remedios florales, pero sobre todo lo que fue más significativo en mi aprendizaje fue que desde muy chica conocí a quien yo llamo mi maestro, José Buyaude, que estaba formado, el sirio-libanés, estaba formado en la escuela tántrica de Khajuraho, India, y de familia, ellos eran libaneses, tenían la tradición sufí. Entonces esa interacción para mí fue genial. Y él me acompañó durante 18 años hasta que falleció a investigar el desarrollo de la percepción y el manejo de la energía sutil. Entonces ahí es donde pude como basar todo el desarrollo posterior, ¿sí? Todo lo que les voy a decir no es más, a ver, yo no voy a hablar más que desde mi propia experiencia, no les diría solo desde lo personal, porque la mayoría es simplemente canalizado, así que no es que yo haya inventado nada nuevo, ¿sí? Solamente lo que hice fue buscar la forma de estructurar un montón de información a la que tenemos acceso cuando aprendemos a expandir la conciencia. ¿Okay? Y siempre con la voluntad de poder transmitirlo de forma segura. ¿Sí? Llevó muchos años y yo me quedé, de hecho, pensando, ¿por qué será que perseveré? Porque a lo largo de tanto tiempo, sí, digo, será de cabeza dura, ¿no? Porque fue difícil. Y yo creo que es
perseveré porque tenía una certeza que eso por ahí es lo que no es tan normal. De chiquita pasé por 4 experiencias muy cercanas a la muerte, las que tenés acceso instantáneo al plano espiritual. Está, lo ves. Entonces, de alguna manera yo sabía que se podía acceder, porque ya había estado ahí, ¿no? Entonces era bueno, si está ahí, si se puede, tenemos que, pero bueno, había que buscar una forma un poco más segura, ¿no? Para hacerlo, alguna que se pueda transmitir a otros de forma responsable. Bueno, hasta ahí conmigo. Entonces, aprendiendo con mi maestro José Bullaude a entrar en estados expandidos de conciencia, aprendí un montón de cosas, ¿sí? Les voy a decir algunas como para que tengan idea de desde dónde, ¿no? Una, y la más importante, es que la realidad, ¿sí? A ver, yo lo voy a decir desde mi experiencia, ¿sí? No quiero dar definiciones que no me correspondan, es solamente mi experiencia, ¿ok? La realidad es una unidad consciente. ¿Sí? Ese es como el primer aprendizaje. Una sola cosa, algo que podríamos nombrarlo simplemente como aquello que existe, realidad, fuente o incluso Dios. La realidad, que es perfecta, es infinita, ¿sí? Y se manifiesta en lo que llamamos amor. Yo lo nombro como amor a este impulso de manifestación y proliferación y también de reunión y reabsorción. Este movimiento que hay que es, ¿no? Toda la realidad es. Cuando entramos en un estado de conciencia temporal, necesitamos entender lo que viene una cosa antes y después la otra. ¿Ok? Entonces, este movimiento simultáneo de expansión, proliferación y reabsorción, ¿sí? Leído en el tiempo, lo entendemos como onda. ¿Ok? Este movimiento en el tiempo hace una onda. ¿Sí? Y es el pulso, y es la cualidad pulsátil de la realidad, de la que habla desde las religiones hasta la ciencia. ¿Ok? Entonces podríamos decir que la realidad es una cosa que pulsa. Y yo le agregaría que es consciente. Entonces, de alguna manera, podemos, desde nuestra conciencia que entendemos como individual, ¿sí? Bueno, ir sacándonos de encima las restricciones de la percepción para poder percibir la totalidad de esa realidad. ¿Sí? Tomar conciencia. Sí, claro. La realidad es un algo que pulsa, me encantó eso. Nosotros seríamos la parte consciente a través de la cual la realidad se puede pensar a sí misma. Mira, yo lo que te diría es, no hay una parte que no lo sea. Ajá. Las plantas. La realidad es conciencia. Es conciencia. Nada más. El volcán, el tsunami, todo tiene conciencia. Ahí cuando decimos que algo tiene, lo estamos pensando desde la individualidad. Sí. ¿Okay? Sí. La experiencia en los estados de conciencia expandida es diferente. No pensamos desde la individualidad. Es directamente todo es una cosa. Sí. Y percibís la totalidad, claro, la continuidad que hay entre mi conciencia, la mesa, el vecino y el mundo y el universo. ¿Okay? Todo sería una conciencia. Sí. Decía, la manifestación de esa conciencia yo la nombro como amor. Decía que es esa fuerza, ese impulso que produce, ¿sí? El amor produce la multiplicidad, ¿sí? La manifestación, toda la manifestación. Y también dentro de un mismo movimiento de reunión y reabsorción. ¿No? El corazón, que es el símbolo del amor. Bueno, hay mucho que decir de simbología, no me quiero meter ahí. La idea sería, para responder a tu pregunta, que nosotros seríamos un aspecto
costo de esta conciencia con la cualidad de tener una percepción limitada. ¿Ok? De hecho, esa limitación, en el proceso de encarnación se siente y duele. ¿Sí? Porque venimos de la expansión más absoluta y de la integración. De repente, para entrar en una forma, nos vamos limitando desde la infinitud hasta algo muy chiquitito. ¿Sí? Y se siente apretado. De hecho, creo que esa limitación perceptual es la que produce el dolor, la enfermedad, ¿sí? Y que estamos acá como humanidad de alguna manera con la posibilidad de ir superando todas estas limitaciones. No quiere decir que es de alguna forma la misión o el sentido de la humanidad, pero yo lo veo así. Al contrario, hay muchas personas que dicen, no, nosotros somos así y estamos en un universo así, pero como una forma muy despectiva, ¿viste? Como no, somos así, no somos nada, no sé qué, pero sería al revés. Es verdad, no somos nada, somos una cosita muy chiquitita. Y también, cuando vos percibís la continuidad de todo, ¿cómo decís que esto? Sos parte del todo. Sos parte del ser, claro. Manifestado. Claro, parte ya es delimitado. ¿Se entiende? Cuando expandís, no sos parte, sos todo. Claro, sí. Hay un solo ser, el ser. Son un montón de cosas y es un montón de información para no haber hecho práctica. ¿Sí? Así que si quieren seguimos. ¿Ok? Bueno. El amor se expresa de forma dinámica, decía, en un movimiento simultáneo de expansión y retracción que conocemos como pulso, insertado en el tiempo o vibración. Plan, plan, plan. Nos percibimos separados y esto produce dolor. Es lo que decía un poco antes. Nuestra esencia espiritual, en el fondo, de alguna manera sabe o recuerda. Es muy difícil hablar de todo esto. No sabemos una unidad. Entonces, de repente sentirnos aislados, ¿sí? Incompletos, produce angustia de separación, igual que los bebés, ¿sí? Y el vacío existencial del que habló toda la filosofía. ¿Okay? Entonces, a ver, podría poner, a veces lo hago, los ejemplos, a ver cómo la enfermedad, ¿no? se gesta a partir de esta limitación de la conciencia. Bueno, yo hablo de enfermedad psíquica porque es la que conozco, ¿no? Pero podríamos ver, por ejemplo, la ansiedad o la depresión desde este enfoque, ¿no? Y de alguna manera, al menos mi experiencia me muestra que son estrategias de afrontamiento de esta angustia. ¿Okay? Al sentirme insuficiente que desde lo cognitivo podríamos decir una creencia disfuncional, bueno, al percibirme incompleto, que el correlato psíquico es soy insuficiente como creencia, ¿no? Podemos hacer, bueno, diferentes estrategias de afrontamiento. ¿Qué hago con esto? Una sería, no hay nada que pueda hacer. Depresión. ¿Okay? Otra sería, soy insuficiente, bueno, intento 24/7 sin parar de ansiedad. ¿Sí? Estoy dando una explicación muy burda que cabe aclarar, ¿sí? Pero es solamente para dar un ejemplo de cómo cuando restituimos la conciencia de integración, los síntomas se dan. Okay. Corta. Vamos, feliz, gracias. Ahí está. Siempre atenta, vamos. Ok. Somos vínculo. ¿Sí? Esa sería otra de las
de las cosas, otra de las informaciones que aprendemos a percibir. Somos vínculos, todo es vínculo, un vínculo dinámico. ¿Por qué integración dinámica? Porque lo que hacemos es integrar la conciencia individual a la dinámica universal. ¿Ok? Somos vínculos. Si nosotros no somos en realidad, y no nos percibimos más que como un pedacito inconexo en una trama que no entendemos. ¿Por qué siguen vigentes la pregunta de quién soy, qué es el ser, qué es la realidad? Porque no la entendemos. No la entendemos. Desde esta conciencia limitada no se entiende y produce angustia. Hasta ahora venía diciendo brevemente que de alguna manera cuando accedemos a los estados de conciencia expandida, tomamos conciencia, valga la redundancia, de la totalidad o de la integridad de la realidad, ¿no? Y la percibimos como una unidad consciente, ¿sí? Y que esta unidad consciente se manifiesta en un movimiento de proliferación y reabsorción, que yo le llamo amor, ¿sí? Y que esta dinámica produce el movimiento pulsátil. ¿Okay? Este pulso que nosotros entendemos en el tiempo, que en realidad es un mismo movimiento y es simultáneo, pero no importa. Con nuestra percepción temporal lo leemos como un pulso o una onda. ¿Okay? Y decía también que somos vínculos. Estaba por ahí. Somos vínculos, somos de alguna manera con otros, ¿sí? Sin otros no terminamos de entender la experiencia. El percibirnos aislados, solos, desintegrados, produce angustia y produce dolor y produce enfermedad. Y cuando podemos recuperar la percepción de la integridad de la realidad, eso cede. Entonces, desarrollando la percepción de lo que realmente somos, todos podemos manejar o moldear la realidad a voluntad. La energía o la manifestación o la materia sigue la conciencia. Ahí donde yo pongo la conciencia, mi energía fue. ¿Sí? Eso hacemos en la sintonización, por ejemplo, es uno de los... Ya voy a llegar hasta ahí. Pero si yo dirijo mi atención allá, mi energía ya está allá. No es que viaja a la velocidad de la luz, está. ¿Okay? Por eso podemos sintonizar, canalizar información, lo que sea, porque simplemente es dirigir la conciencia donde necesitemos. ¿Okay? Entonces necesitamos entender tres cosas: que la conciencia dirige la energía, que no existe el bien individual. No existe. El bien individual. ¿Sí? De hecho, la fantasía individualista produce un montón de dolor y un montón de síntomas que estamos viendo. ¿Sí? No existe el bien individual. El bien es común. Es el bien. Lo que es bueno para todos porque somos una unidad. ¿Sí? Al entendernos como unidad, ya la idea de que yo puedo estar bien si el otro está mal se cayó. ¿Ok? Y como tercer punto, que somos completamente libres. Somos libres, no es que hay una opción que está bien y una opción que está mal. No, justamente tenemos la capacidad, ¿no?, de percibir desde nuestra conciencia individual para aprender de esta experiencia, de ser un actor, ¿sí?, un pedacito, un participante libre, para que hagamos lo que queramos. ¿Ok? Entonces, este respeto por la libertad del otro también es fundamental. Y creo que la comprensión, ¿no?, de la interconectividad y el respeto de la libertad, deseo, pueda colaborar con la construcción de una sociedad más consciente y colaborativa, ¿no? Por eso estoy acá hoy sentada el sábado de la mañana intentando transmitir un montón de cosas
Y también porque en mi experiencia, a ver, yo noté que trabajando de esta manera las cosas iban mucho mejor, mucho mejor. Entonces la idea es poder compartirlo, ¿sí? Dicen que la suerte, ¿no?, es cuando la voluntad personal se alinea con lo universal. Si justo lo que yo quería era lo que toda la orquesta mayor, si iba para allá, entonces voy para allá y ¡pum!, me llevo a la orquesta como las tortuguitas que las lleva la marea en el océano, ¿sí? Yo estoy hablando de Nemo. Es como que agarrás la corriente cálida, ¿viste? Y pasa así. Dicen que eso es la suerte, ¿no? Y en mi experiencia es así, cuando nosotros podemos alinear o podemos entender y actuar acorde a que nuestro bien personal es el bien de todos, estamos desde ahí, se abre. Cuando encaramos el rol terapéutico desde ahí, se abre la sanación. ¿Okay? No es para mí, no es para el paciente, es para... Y puede pasar como de querer hacer encajar algo que no hace encajar, no encaja, y vos crees que ese es tu deseo, tu interés personal y no lo es, y ahí cómo te das cuenta. Claro, bueno, tomar conciencia te sirve en realidad para ver desde este foco mayor qué es lo que encaja. Claro, cuando estás haciendo cuando no resuena y cuando sí. Y en cuanto vos vas ampliando, claro, en cuanto vos vas ampliando la conciencia y tenés más información, entonces ves que no encaja. Claro. Por acá no. Entonces, más información, más libertad. Más libertad, más te alineás. ¿Sí? La idea de desarrollar la conciencia es para alinearnos con el orden mayor. ¿Okay? Hay un orden, es perfecto. Nosotros vemos la realidad como dolorosa y limitada por una restricción de la percepción. ¿Sí? Hay muchos factores, en algún lado de por acá los tengo, ya que lo empiezo a nombrar ahora, los traigo, tengo una listita. Hay muchos factores que restringen la percepción. ¿Okay? Factores biológicos como la capacidad de procesamiento limitada, la atención selectiva, la eficiencia energética, la percepción del inconsciente, no voy a describir cada uno. Factores psicológicos como la experiencia y el aprendizaje previo, ¿sí? Los sesgos cognitivos, los estados emocionales, las ilusiones perceptivas y factores culturales y sociales como el lenguaje y la percepción, las normas y valores culturales, el condicionamiento social. Sí, hay un montón de cosas que nos restringen la percepción. ¿Okay? Cuando las vamos aprendiendo... Enculturación. Claro, exacto. Desde lo biológico también. Claro, ya el hecho de que, a ver, el pensamiento... Total. Que se puede también entrenar, ¿eh? Sí, se modifica. Lo que creemos o desde la ciencia te dicen, no, nosotros podemos percibir solo esto, será en la muestra que ellos tomaron. Después cuando la amplias, yo creo que los resultados darían muy diferentes, ¿sí? Okay, ¿para qué sirve poder irnos sacando de encima todos estos limitantes? Bueno, para acceder a un estado de armonía, ¿sí? Y para poder tomar conciencia de la perfección, del orden, de la armonía que realmente es. Y es como que se te va, ¿viste?, organizando la vida en función del fluir. ¿Sí? A ver, ¿cómo me doy cuenta al principio, no? Que estoy alineado, y porque las cosas fluyen. Sencillo. Cuando es fluido, ¿sí? Lo fluido habla de una circulación energética sana. Cuando es trabado, y ahí no fluye. Eso es un bloqueo, hay algo ahí que está bloqueando. Entonces el expandir la conciencia sirve también para detectar qué es lo que está, con qué piedra me estoy topando y cómo la puedo sortear. ¿Ok? Bueno, la conciencia es poder. Lo tenemos y podemos aprender a desplegarlo
hace falta una enorme responsabilidad. Siempre cito a El Hombre Araña, que dice, El Hombre Araña dice que un gran poder es una gran responsabilidad. Concuerdo totalmente. Es así, y por eso siempre, y se van a cansar de escucharme decirlo, ¿sí? Actuamos en función del bien común. ¿Mm? Okay. Otra de las cosas que y que aprendí es que es muy delicado el camino de despliegue de la conciencia. Muy delicado, ¿sí? Implica muchísima responsabilidad transmitirlo. Por eso me metí tantos años a estar segura de que la forma de transmitirlo era segura, ¿sí? Y efectiva. Había que buscar una forma de transmitirlo que produzca un acceso real al plano espiritual y a la vez cuide nuestra estructura psíquica. ¿Okay? El resultado, digamos, es lo que yo llamo integración dinámica y, bueno, se aprende, hay como diferentes, no sé, propuestas, ¿sí? La primera sería, bueno, cómo aprendemos a acceder a los estados de conciencia expandida y a manejar la realidad energético-espiritual a voluntad. Y es lo que llamo, ¿no?, como el camino de desarrollo de la conciencia por uso personal. Esto se dan 3 niveles. Y también en los retiros, que lo que hacemos es en un fin de semana dar los 3 niveles uno tras del otro y la gente se va un poco a dar vuelta, pero después con tiempo y con práctica, o sea, hace falta un poco de tiempo y de práctica, pero bueno, ahí tienen como un pantallazo general. Después está también lo que es la formación de terapeutas en integración dinámica, que son 2 años y ahí lo que hacemos es, bueno, un trabajo mucho más profundo con cada uno. Como el primer año es de muchísimo trabajo personal, ¿sí? Para ir empezando a reconocer, a expandir la conciencia, a reconocer un montón de estímulos que empezamos a captar en el plano espiritual y qué hacemos con esto, ¿sí? Y es sobre todo autosanación. Y después ya del segundo año es la técnica terapéutica en sí. ¿Okay? ¿De qué se trata? ¿Cómo es la terapia de integración dinámica? La idea es que lo que hacemos es, nosotros como terapeutas accedemos a un estado de conciencia expandido, entonces percibimos el origen espiritual del conflicto, ¿no? Y podemos guiar a la persona a acceder a su campo espiritual y encontrar, damos el apoyo necesario para que esa persona encuentre su propia resolución, ¿sí? Para que construya su sanación, que es única. ¿Ok? Sería para que pueda integrar el aprendizaje que no pudo integrar en su momento. ¿Ok? Yo creo que de alguna manera lo que nosotros leemos como conflicto o síntoma o trastorno son las grandes lecciones, ¿sí? Las grandes lecciones que necesitamos incorporar, ¿sí? Son como cosas importantes que mi alma, esencia espiritual, díganle como quieran, algo que no muere, ¿okay? Que de alguna manera encarnamos para aprender esto. Y yo creo que una parte fundamental de ese aprendizaje es que no podemos solos, ¿sí? Porque si lo que necesitamos aprender se pudiera aprender solos, probablemente no hubiéramos encarnado como humanos, ¿sí? Si estamos acá como humanos es porque necesitamos de la trama, ¿sí? La sociedad de la tierra, les diría, no solo humana, para sanar, ¿sí? Por eso el trauma, por definición, es algo con lo que yo solo no puedo. Es justamente lo que mi cerebro no puede procesar solo. Necesitamos de un otro. Entonces, lo que hacemos desde la terapia de integración dinámica es dar ese apoyo para que la persona primero pueda acceder al origen espiritual del conflicto. Que esto es fundamental, porque si nosotros trabajamos solamente desde el plano
físico, como el médico, solamente desde el plano psíquico, como el psicólogo, o solamente desde un plano, está bien, hay cosas que podemos arreglar, sin duda, y qué bueno que existen, y soy súper agradecida de todos los profesionales y muy respetuosa de su trabajo. Pero al menos en mi experiencia, lo que yo vi es que cuando atendemos el origen espiritual de los conflictos, es como otra... Un salto. Eso, gracias, es un salto, es un salto. Yo comparé cuánto era el promedio de sesiones que necesitaban mis pacientes antes de trabajar así, eran 25, ¿sí? Trabajando así, atendiendo el origen espiritual de los conflictos, 3,5. Entonces, ¿cómo es tan diferente? Porque estamos yendo al origen. Entonces, es fundamental ir al origen. Por eso es que quiero transmitir. Che, miren, funciona. Sí. Hay como resoluciones de casos súper complicados que yo ni loca hubiera tenido la información para poder manejarlos. ¿Sí? No se me hubiera ocurrido nunca, nunca que el origen era lo que se te devela en el plano espiritual. Jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero cuando simplemente podemos, bueno, rastrearlo, mira, el origen es este, y acompañarse al otro ahí, y se resuelve ahí, es una... como el dominó, que vos arreglás acá y toda la línea de dominó, toda la estructura sintomática, todos se caen, y se dan resoluciones que, bueno, bastante sorprendentes. Digamos. Después, si quieren, comentamos casos. ¿Sí? Como sanar de raíz. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? Lo que desarrollamos es la capacidad de poder acceder al origen o a la raíz y no cortarle, acompañar al otro, para sanar. Claro, a que integre lo que su alma necesita. Una vez que lo integró, listo, ya está. Todo lo que eso producía se arregla, solo. Bueno, claro. Yo mi cuñada, que me contó el caso que había sido de su amiga, tenía pánico a los gatos. No podía ver un gato, no podía ver un gato, no podía ver un gato. Fobia total, bueno, estuvo con vos, creo que fue 1 o 2 sesiones también. Sí. Y encontró cuál era el problema que era en la infancia, que fue un tema que pasó de ella. Y de hecho ahora ya no tiene ningún problema con los gatos. Así, pero yo dije, ¿qué? Me dijo, sí. Y ahí fue que me la recomendó mi cuñada, que no podía creer. Años de no poder hacer ni de lejos nada. Sí, a mí me da tristeza cuando la gente está por años sufriendo, con pánico, bueno, con lo que sea. ¿Sí? Pero está acá. Fobias. Incluso, a ver, yo no me dedico porque yo no soy médica, pero incluso, a ver, todo tipo de problemas, desde financieros hasta físicos. Las resoluciones se dan como consecuencia, ¿sí?, de integrar el aprendizaje a nivel espiritual. ¿Sí? No es que yo no curo nada, mucho menos enfermedad física, pero sí soy testigo en el consultorio todos los días de una cantidad de curaciones, como diría, milagrosas. No sé. Yo no hice nada, es la persona. Sí, casos no sé, cosas complicadas. Lo que ella dice, pasa que bueno, con MDR... También, sí, una fobia sería rapidísimo. Sí, 1 o 2 sesiones. Pero esto que vos hablabas de este dolor espiritual, de este dolor de un problema de encarnadura, digamos, ¿no? De que encarnamos, pero en algún punto hay una conciencia de esa integración y duele. La psicología transpersonal lo llama el síndrome del reminiscente. Totalmente, ¿no? totalmente. Y toda la parte, esto es una terapia psicoespiritual, claro, ¿sí? Integra completamente la terapia transpersonal. Exacto. Ahí, por ejemplo, ahí voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Es decir, descubrí, ¿no?, que tuve o tenía un dolor o sigo teniendo ese dolor, y esto de sentir que no somos nada, ¿no? Un día en pandemia miraba el pasto y tuve así como una epifanía, ¿no? Y digo,
¿Cuántos somos en el mundo? 7.000 millones de personas. ¿Cuántas hebras de pasto hay acá? ¿No? Digo, en proporción era como una muestra. Total. Y digo, ¿hay alguna que sea especial? No. El gato va siempre a mear en el mismo lugar, porque eligió ese lugar, ¿no? Y esa hebrita de pasto dice, no importa, yo mañana me levanto y resurjo, ¿no? Y porque yo soy especial y alguien va a estar pensando en mí, y soy especial. No somos especiales. Tuve como esa certeza, ¿no? Pero El eso vacío fue, existencial. claro, me trajo un dolor terrible porque toqué la profundidad de la verdad. La verdad como hebra de pasto. Exacto, la verdad como hebra de pasto. Entonces, y entre esa hebra de pasto y yo, Individual. no hay ninguna diferencia. Claro, claro, ¿No? claro. Eso es lo que No decía. hay ninguna diferencia. La percepción individual produce dolor. Claro. Vos o hebra de pasto, lo mismo. Es un recorte aislado. No tiene sentido un recorte aislado sin su contexto. Claro, nunca había sentido eso, ¿no? Claro. Ese dolor. Claro. Al poco tiempo encuentro esto, bueno, del síndrome de reminiscente, etcétera, Claro. etcétera. Y sí, digamos que tomar conciencia con eso es importante. El tema es cómo hacer un trabajo continuo, porque uno está metido en la vida cotidiana. Entonces, tuviste como una epifanía, pero ¿cómo hacías para continuar eso? Claro. ¿No? Mi respuesta sería aprendiendo a acceder a los estados expandidos de conciencia, ¿sí? Para poder instantáneamente recuperar esta conciencia de integración. ¿Qué es lo primero que ves en los talleres cuando, bueno, al final del primer nivel, donde ya, bueno, accedimos al estado de conciencia expandido y ves así las sonrisas, porque es no solo bello, se siente libre. Sí, no sé, es algo muy, sí, muy sanador, como una felicidad, no sé, una alegría, ¿no? De poder percibirse más allá de la hebra, tal cual, poder percibir la trama. Bueno, entonces, las propuestas de integración dinámica son el camino de desarrollo de la conciencia para uso personal, ¿sí? La terapia de integración dinámica, la danza, bueno, yo como ex bailarina, la danza de integración dinámica, que creo que me gusta solo a mí, pero no importa, y hay un sistema de remedios florales, que es el que canaliza la integración dinámica. ¿Okay? Y después damos talleres, estamos dando 4 talleres. Uno es de integración de alma y conciencia, que es como volver a tomar conciencia de nuestra alma, ¿no? Porque uno de los problemas cuando restringimos nuestra percepción no es solo que perdemos conciencia de la integración con el todo, perdemos conciencia hasta de nuestra propia esencia espiritual, ¿no? Entonces no tenemos idea de qué es lo que estamos haciendo acá, qué es lo que me trajo, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis deseos profundos y por lo menos no podemos articular ninguna estrategia para lograrlo. Entonces, recuperando la percepción de nuestra alma, de nuestra esencia espiritual, y nos alineamos con nuestras, digamos, motivaciones más profundas. Y en consecuencia después podemos ir hacia ahí. Después de otros talleres de intuición y canalización, otro taller es de protección y limpieza, y el cuarto es de testeo muscular optimizado, que el testeo muscular viene de, bueno, John Goodhart, que fue el creador de la kinesiología aplicada, grosso. Estuve hace poco en el último congreso, ahora en junio en Londres, con un alumno de él, amo. Y el testeo optimizado es como, bueno, una técnica que usa el testeo muscular de la kinesiología aplicada con un como protocolo para poder hacer, para poder rastrear el origen de los problemas de forma rápida, en 10 minutos. Que usamos la tensión de los músculos, ¿no? La tensión muscular se regula por vía consciente o inconsciente. Entonces, testeando la tensión muscular, vamos a hacer preguntas y según cómo esas preguntas impactan en el inconsciente del otro, entonces el músculo se va a tensar o se va a relajar. ¿Sí? Cuando me dan un susto me tenso,
Cuando estoy relajada, me relajo, es así de corto. Entonces podemos aprender cómo hacemos las preguntas para llegar a rastrear el origen de los problemas sin haber desarrollado, digamos, todo el estado de conciencia necesario para rastrear el plano espiritual. Es como una herramienta práctica mientras lo vamos aprendiendo. Sobre todo para segurizar a los terapeutas que lo están aprendiendo, que están tranquilos de lo que estás canalizando, sí, está bien, pues el músculo te lo está diciendo. ¿Sí? Es una forma como de acceso al inconsciente. El inconsciente no solo personal, también hablo del inconsciente colectivo y diría el inconsciente universal. O sea, hay una forma de acceder a la sabiduría más allá de la conciencia. ¿Okay? Bueno, todo esto ya lo dije y ya lo dije y ya lo dije. ¿Qué nos permite, ¿no? El acceso a los estados de conciencia expandidos? Entonces, integrarnos a una experiencia consciente mucho mayor, ¿no? Que esta que nos lleva a percibirnos como individuos aislados. Podemos acceder a una cantidad de información que jamás hubiéramos podido imaginar. No sé, un paciente con, no sé, síntomas respiratorios, ¿no? Pero por ansiedad. Y es instantáneo, es el momento de, pero vos te ahogaste y te sacó tu tío, tenías 4 años y ve la pileta, entonces reprocesas eso y ya está. Sí, como más rápido. Y a mí no se me hubiera ocurrido que el pibe se ahogó a los 8 años, ¿ok? O en los talleres, muchas veces en los talleres, en el nivel 1, por ejemplo, como tenemos que hacer un anclaje muy importante, o sea, tenemos que ajustar el sistema de circulación energética para poder expandir la conciencia sin psicotizarnos, ¿no? Hay mucha cosa terapéutica a veces que hay que hacer y resolver en el momento, porque no puedo hacer toda una terapia con cada uno. Entonces, tengo tiempo para tal vez una intervención rápida, ¿no? Entonces es por ahí, bueno, vos pará. No, vos necesitas perdonar a tu niña de los 9 años. Yo qué sé quién es la persona, no tengo la menor idea, ¿no? Pero en ese momento poder canalizar y poder hacer lo necesario. Y una vez que la perdona, bueno, listo, ahora ya pueden realizar y hacer el eje vertical y a partir de ahí ya podemos expandir la conciencia sin riesgos. ¿Ok? Eso, es más información de la que nos imaginamos. ¿Ok? Podemos manejarnos en el plano espiritual como lo hacemos en el material, sintonizar voluntariamente la frecuencia vibracional que decidamos. Podemos limpiarnos y protegernos, renovar nuestra energía, dialogar con entidades, ayudar a almas desencarnadas a elevarse, transformar la realidad de las experiencias traumáticas para integrar el aprendizaje que nuestra alma necesita aprender, desbloquear nuestro sistema de circulación energética, sanarnos a nosotros mismos y a otros, solo aprendiendo a percibir y a manejar la realidad espiritual en la que vivimos. ¿Ok? Se trata solo de tomar conciencia de lo que somos realmente y aprender a manejarlo, ¿no? Igual que cuando éramos bebés aprendimos a usar nuestro cuerpo físico. A veces digo que se trata de aprender a ser conscientes de lo que realmente somos o aprender lo que vinimos a aprender. A ver, esto es solo una forma, hay 1.000.000, no sé. Yo traté de armar una estructura para enseñar esta forma que hasta ahora probé que era algo seguro y que la gente por lo menos no se va a retraumatizar o psicotizar, ¿okay? Que es un riesgo cuando trabajamos con estados expandidos de conciencia. Más beneficios de acceder a los estados expandidos de conciencia. Bueno, descubrir nuevos campos llenos de información, restaurar la conciencia de unidad de la realidad, garantizar equilibrio emocional. Esto para mí es una de las más importantes, como muy básica, pero claro. Cuando aprendemos a acceder rápidamente, ¿no? a los estados expandidos, es como tan práctico, porque cuando uno se desborda, cuando está de una manera, cuando está a la hora, expandir la conciencia y se te acomodan los patos. O sea, podés poner el contexto, ¿no? Eso creo que es una de las más importantes. Bueno, sintonizar información, ¿no? Siempre comprometiéndonos por el bien común. No es que vamos a rastrear la clave del celular de nadie, ¿ok? Es siempre por el bien común. Ni por mí, ni por el paciente, ni por nadie. Por el bien común. Es algo más allá. Entonces, cuando yo me dispongo como herramienta para, diría, la salud, no sé, universal, entonces se me va a facilitar
¿sí? Es como entrar, les decía, las tortuguitas de Nemo, ¿no? Es como entrar en el flujo universal, ¿no? Esto va para ahí. Entonces voy a tener todo el soporte, todo el sostén y toda la ayuda universal para que esto suceda, ¿sí? Porque no es lo que yo quiero como individuo, no es lo que yo quiero desde lo personal, no es mi beneficio personal, es el beneficio colectivo. ¿Ok? Es el bien común. Bueno, transformar nuestra experiencia de vida, desarrollar la intuición, la canalización, la sintonización. A ver, sintonización siempre lo aclaro. Es la capacidad de ajustar voluntariamente nuestra frecuencia vibracional a una deseada. Entonces, sirve para, a ver, estoy angustiada, sintonizo. Ahí está, calma. Ay, me relajan todos los músculos. ¿Ok? Solo ajustar la frecuencia. O sintonizo, a ver, el origen de este síntoma de este paciente. Ahí donde dirigí mi conciencia, ahí va mi energía, ahí está esa información. ¿Ok? La sintonización es fundamental. Modificar la realidad. Bueno, esto no le hago. Con la práctica de sintonización vamos aprendiendo a producir cambios instantáneos en la realidad cuántica o energética o espiritual. ¿Sí? Así podemos viajar a momentos traumáticos y sanar nuestras heridas y conseguir lugar para estacionar o manifestar un nuevo trabajo. ¿Okay? En estos estados en los que es como que uno supera de alguna manera los límites de la materia, entonces se puede como simplemente moldearla, ¿sí? Es más fácil mostrarlo como se hace, digamos, en la terapia, ¿sí? Cuando nosotros acompañamos a la persona a el origen espiritual de su dolencia, entonces está ahí, y bueno, ¿y qué hay? Bueno, acá hay un niño escondido y tiene miedo, bueno, ¿y qué necesita? ¿No? Y bueno, no, necesita un abrazo, entonces vas y le das el abrazo, y ese niño que se pasó 35 años ahí escondido y con miedo, termina yéndose a jugar. ¿Sí? ¿Y qué me dicen después? Ay, no sabes cómo me cambió. Ahora, cuando me angustio, mi niña me dice, che, yo estoy jugando. ¿Sí? Como que hay algo que se modifica. Podríamos decir que se modifica nuestra estructura psíquica. Yo digo, lo que estamos modificando es nuestra esencia espiritual. Leámoslo como quiera, pero parece que se puede. ¿Ok? Las propuestas ya las dije, el desarrollo de la conciencia por uso personal, la formación de terapeutas, los talleres, bueno, conferencias al azar. Acá les contaba un poco cómo venimos de horario. Lo que les cuento rápidamente, entonces, son como cuáles son los pasos, ¿sí?, que hacemos en el desarrollo de la conciencia a nivel personal. ¿Sí? Y después están los pasos que hacemos para llegar a lo terapéutico. A nivel personal, lo que hacemos siempre primero es empezar con una entrada en calor, ¿sí? Tenemos como que aflojar, liberar nuestro cuerpo físico con nuestra herramienta. Entonces, si venimos hechos un paquete de yerba, no, la energía no va a circular, ¿sí? Nuestra conciencia tampoco. Okay. Entonces, siempre empezamos con una entrada en calor, como disponiendo nuestro instrumento. Después hacemos una toma de conciencia profunda, que lo que hacemos es ir tomando conciencia de cada rinconcito, ¿sí?, de nuestro cuerpo físico. Por varias cosas. Una, porque nos permite corrernos del pensamiento racional, ¿sí?, que es limitado. Entonces, para acceder a los estados de conciencia expandida necesitamos corrernos del pensamiento racional. Ir a la sensación sentida en el cuerpo es una forma, ¿sí? Llevo mi atención ahí. El relleno del dedo gordo del pie derecho. Ya estoy ahí y estoy encarnando en el cuerpo y en el plano físico, que eso es lo que evita también que se nos escape la tortuga. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos son dos cosas: sortear el pensamiento racional y también anclarnos en la experiencia física, ¿sí? Entonces, es una forma de cuidar nuestra estructura psíquica y sortear el obstáculo de la razón, que es limitada, ¿no? Entonces, integramos la sensación de todo el relleno de la empanada, le digo yo.
todo el cuerpo por dentro, todo el cuerpo. Ahí el relleno del dedo gordo y después a ver cómo se une con el relleno del dedo de al lado, así todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una experiencia, ya es una primera expansión de la conciencia, porque no sabemos ser conscientes realmente de toda nuestra experiencia física. ¿Ok? Entonces una vez que integramos las sensaciones del cuerpo, vamos a nuestros límites. Y a ver dónde termino. Termino en la piel. ¿Sí? Y vamos ahí a hacer una primera expansión. Después tomamos conciencia de lo que es nuestro campo electromagnético. Ahí es fundamental. Cuando ya vamos a salir de la experiencia física o intrafísica, les diría, es fundamental y es una condición sine qua non tomar recaudos, ¿no? Para cuidar nuestra estructura psíquica, porque estamos identificados con nuestro cuerpo físico. Entonces, si nos desidentificamos, estamos rompiendo todo el edificio de experiencias que nos formó nuestra identidad. Entonces, sí o sí necesitamos enraizarnos. Y para enraizarnos hacemos un trabajo con 3 ejes de circulación energética. El eje vertical o eje del yo, ¿sí? Que es anclarnos, esto es bien biodinámica, es lo buen puro. El grounding, ¿sí? Es anclarnos. Él dice, ¿no? Como que te crecen raíces. Y bueno, acá lo hacemos un poquito más hondo. Vamos a penetrar la tierra hasta llegar al centro de la tierra, ¿sí? Hay un centro que tiene una cualidad, ¿sí? En la que nos enraizamos nuestra experiencia humana, todo lo que pasa acá en la tierra energéticamente está enraizado en este centro, ¿ok? Entonces nos agarramos ahí y podemos como llegar, integrarnos en esa cualidad y entonces esa cualidad empieza a subir y ingresa a nosotros, a nuestro cuerpo físico y sube. Entonces ahí ya estamos bien agarraditos, ¿sí? Después va hacia arriba y seguimos hacia arriba y otra vez podemos llegar a anclarnos en el centro superior, ¿sí? Estamos sobre la tierra, no estamos en la mitad del magma, ¿sí? Nosotros estamos justo paraditos, igual que los árboles, podríamos tomar el símbolo del árbol, desde los druidas hasta 1.000.000 de culturas, ¿no? Lo toman como un axis mundi, ¿no? Y que conecta el cielo y la tierra. Bueno, nosotros también ponemos los pies en la tierra, pero de los pies para arriba estamos en el cielo. Así que nos volvemos a integrar en el centro del universo, donde también ahí está, accedemos a esta experiencia infinita y pura. Y una vez que nos integramos ahí, entonces esa cualidad baja por mi eje y se vuelve a juntar y se vuelve a enraizar. Entonces este eje es lo que define mi experiencia de yo. Cuando estamos en eje, nada nos corre. Podemos dar 1000 vueltas carnero, recibir un montón de embates, pero si yo estoy en eje, ¿sí? Mi estructura psíquica, energética, física y espiritual está sostenida. ¿Ok? Entonces esto es fundamental. Bueno, hay estas 2 direcciones, estas 2 cualidades de donde nos nutrimos del cielo y nos nutrimos de la tierra, se unen, ¿no? En el centro del corazón. Y acá se produce la magia, ¿sí? Porque, bueno, vuelvo con lo del amor, ¿no? Pero suele referirse el amor no como en el centro del pecho, el corazón en el centro del pecho. Porque ese corazón en realidad el físico está medio, porque el centro no es algo físico. ¿Ok? Entonces acá se produce la integración de las cualidades del cielo y de la tierra. Y como había dicho, el amor integra, ¿no? Era expansión y proliferación y también reabsorción. Bueno, esto en la astrología se ve en todo el mandala. Aries empieza toda la expansión y en Piscis se vuelve a reabsorber. Bueno, lo mismo pasa acá. Y bueno, si lo leyéramos de forma como los fractales en todo el resto del universo, o sea, pasa, la realidad es así. Bueno, vamos a llevar nuestra atención acá, y acá en el centro del pecho se produce como esa alquimia, ¿no? Entre la frecuencia del centro del cielo y el centro de la tierra,
y surge 1 más 1, 3. Surge algo nuevo, ¿ok? Es eso que surge, es nuestra esencia espiritual. Esa chispita que se enciende, ¿sí? Entre piedra y piedra, ¡pa! Se unen o se golpean, se encuentran y surge esa chispa. Bueno, acá es donde surge nuestra esencia propia, única, ¿sí? Y esa chispita se nutre de lo otro, lo integra, pero genera algo nuevo. Eso nuevo soy yo, ¿ok? Es mi ser, mi esencia. Y en esa interacción, entonces, desde ahí también puede contribuir y dar, contribuir con mi propia esencia a todo lo demás, ¿sí? Arriba, abajo y también en un sentido horizontal. Este es el eje horizontal, es el eje social. Somos con otros, decía al principio, bueno, lo trabajamos en el eje circulatorio, o sea, eje de circulación de la energía horizontal. Esta esencia que soy yo, puedo entregarla y compartirla. Se comparte y entonces se integra, ¿no? Es como que se suma a la de cada uno y después cada uno en su centro la transforma. Y entonces lo que sale, ¿no? Se va sumando y puedo tomar y nutrirme de todo el conjunto. Claro, Sí, como el exacto. árbol de la película de, ¿cómo se llama eso? Personajes azules, altos, no me acuerdo. El Avatar, sí. ¿No? Sí, total, sí. Rezarse y conectarse con... Sí, tal cual. Es el símbolo del árbol de la vida, vieron que tienen las raíces igual que la copa. Bueno, eso. Entonces, nos nutrimos también de la circulación del eje horizontal a nivel social. ¿Ok? Porque podemos tomar todo el amor que necesitemos. Todo. Es la presencia. Toma más, llena todos tus huecos. ¿Ok? Entonces nos podemos nutrir completamente. Y porque muchas veces tenemos miedo de que lo que tomemos sea algo negativo y que nos haga mal, ¿no? Pero si yo, una vez que estoy bien en eje, ¿no? Y lo que encendí es mi esencia pura, lo que tomo es algo puro. Entonces puedo tomar todo el amor que necesito, ¿sí? Es como, llenate el tanque. Y entonces, bien llenita, lo incorporo y lo transformo con mi esencia única y entonces eso ya lo puedo dar y así empieza a circular, ¿ok? entonces lo que aprendemos es a instalar una forma vincular sana, ¿ok? Ese es el eje horizontal. Y después, una vez que está el eje vertical y el eje horizontal, que se encuentran ahí en nuestro centro más esencial, ¿no? También podemos, lo que hacemos es sanar el eje de circulación, yo le llamo temporal, ¿sí? Antero-posterior. Que en este eje es como si fuera lo que leemos, ¿no? Es nuestro devenir en el tiempo. Entonces, por ejemplo, para atrás, cuando rastreamos este eje, encontrás piedras, ¿no? Podés rastrear los traumas así, solamente, no quiero meter manos, pero tocando para atrás el eje antero-posterior, la parte posterior de ese eje, encontrás acá una piedra. Y cuando te metes ahí y sintonizas, se abre, ¿no? Que es ese conflicto que está reteniendo energía, ¿ok? Y una vez que lo liberamos, es como se destapa la cañería, ¿no? Entonces la sensación es, tengo un montón de energía y esto puedo avanzar hacia el futuro. Porque estamos muy tironeados a veces desde atrás, hay un montón, bueno, esto es psicología, psicoanálisis básico, ¿no? Hay anclajes de nuestra energía libidinal, diría Freud. Y vos lo tocas y sí, esto está acá retenido, enganchadísimo. Cuando libero acá, esa energía se libera y entonces como que se abre hacia adelante, ¿no? Tengo libertad en mi devenir. Cuando estoy muy enganchado, las sensaciones no avanzo, no hay futuro, ¿sí? Y estos estados de desesperanza y sin sentido, ¿no? Cuando vamos liberando atrás, es como que esto vuelve a circular y podemos como avanzar libremente. Es una
lo que hacemos en los talleres es liberar los 3 ejes, ¿no? Y cuando estamos con eso, así, andando, cuando los 3 ejes, ¿no?, fluyen y circulan libremente, entonces ya estamos en un estado de salud que se siente lindo, ¿no? Y desde ahí, entonces, podemos ir, ¿no?, y un paso más a la expansión de la conciencia. Porque si vamos así como veníamos de turulecos y chuecos y enganchados, cuando abramos nos vamos a abrir a cosas que no están tan buenas, ¿ok? Entonces primero necesitamos estar bien para poder decidir libremente a qué me abro. Por eso yo insisto tanto en la expansión voluntaria de la conciencia, ¿no? Hay un montón de sustancias que se han usado a lo largo del tiempo y de la humanidad para la expansión de la conciencia. Pero si yo abro desde los efectos de una sustancia, no estoy decidiendo a qué voy. Sí, Y nos mucha encont- gente que después de hacer viajes de ayahuasca se psicoanalizan un montón. Claro, O es ven que cosas súper traumáticas y feas. nos abrimos a cosas para las que no estamos listos y no podemos manejar. Sí, hay quienes plantean que el inconsciente es sabio. Totalmente, Sí, totalmente. que No podés por eso vulnerar no se un mecanismo de trata- defensa así como así, porque te Baja mantuvo vivo. artificialmente. Claro. La rueda baja artificialmente. No Totalmente. baja propia de un Trabajo. sistémico. Claro, como el Exacto. proceso que se armó como desarmarlo en ese mismo tiempo también, o como con esa lógica, Sí. sino como destruirlo para que después se sientan como amenaza. ¿Cómo le vamos a destruir la estructura psíquica? Claro. ¿Cómo? A mí me parece suicida, pero bueno, cuando podemos hacerlo voluntariamente, a conciencia, con un cuidado y con una guía que más o menos tengamos alguna idea de lo que estamos haciendo, entonces decidimos, ¿sí?, a ver, ¿para qué estoy? Y decidido, ahora vamos a llevar nuestra atención y ampliar nuestra percepción para percibir tal cosa, no cualquiera que venga, ¿ok? Así que bueno, entonces seguimos con la expansión de la conciencia una vez que están los 3 ejes bien instalados. Esto es cuando lo hacemos, lo haces a través de la respiración holotrópica o No, es una forma la respiración alotrópica, es una forma de expansión de la conciencia desde ya y es mucho mejor que el LSD con el que trabajaba antes, ¿no? Sí. Claro, ay, se me fue el nombre. El de la respiración alotrópica, se me fue el nombre. Bueno, ya me va. ¡Ay, se me fue! Ya me va a venir. Antes trabajaba con LSD. Como discípulo de Freud, viste, toda la época que se trabajaba con LSD. Sí. Claro. Pues me parece que pueden haber otras formas. Sí, entonces, ay, se me fue el nombre, desarrolló la respiración alotrópica, Woodhart el testeo muscular, como otras formas de acceder al inconsciente, ¿no? Bueno, es el principio de la terapia transpersonal. Volviendo, entonces es de otra manera. sí, directamente. Sí. Directamente, bueno, ahora fíjate tal cosa. Meditaciones. No, directo. Bueno, ahora fíjate tal cosa, ahora hacemos un ejercicio práctico si quieren. ¿Sí? Claro, es más de sensaciones. Exacto. de lo que Es por sentís. sensaciones. Yo lo que voy haciendo es llevando a que presten atención a esto, presta atención a aquello, presta atención ahora a esto otro. Entonces vas como, viste, sacando capitas y abriendo y abriendo y abriendo y abriendo. ¿Okay? Eso. Sí, es como por un caminito. Sí. Uh-huh. Los 3 ejes, después aprendemos lo que es el manejo manual de nuestro campo electromagnético, nuestra energía, ¿no? Vamos a sentirlo, bueno, con las manos. Mirá, con las manos. Y después lo muevo con las manos, ok, y después lo muevo directamente sin las manos. Así como aprender a mover mi brazo, también puedo mover mi energía. ¿Sí? Eso era realmente cuestión de aprender. Tal vez no lo aprendimos simplemente porque nadie nos dijo que lo podíamos hacer. Okay, como tampoco aprendimos, muchísima gente, nadie le dijo que podés decidir qué pensar, ¿no? Estamos acostumbrados a dejar divagar nuestros pensamientos para donde, pero podés elegir, ¿qué querés pensar? ¿No? O bueno, estás sintiendo esto, ok.
¿Le querés dar lugar a esa emoción? ¿O a cuál le querés dar lugar? ¿No? Como que tenemos la capacidad de moldear, ¿sí?, nuestro ser con nuestra conciencia. Solo que, bueno, todavía no aprendimos a manejar. Es como tenemos una Ferrari y todavía no aprendimos a manejar. Pero que la tenemos. ¿Okay? Vamos de a poquito. Me hiciste acordar que el viernes, el jardín de mi hijo, hicieron una exposición de chicos chiquitos ahí, de cosas que hicieron ellos, y había como una especie de caja mágica que decía que tenías, no un libro mágico, que tenías que sacar una tirita de ellos mismos, de 5 que habían hecho. Luego cuando la saqué decía, pensá cosas lindas. Qué puros que son ellos, que tal vez de repente es como algo que un adulto siempre se va a lo negativo, a lo más bajo, a esto no va a salir, o esto no es malo. Condicionamiento. Condicionamiento total. Claro, así de sencillo. Sí. Bueno, eso mismo voy a hacer. Fíjate tal cosa, ¿no? Ahora lleva tu atención a tal lado. Es así de sencillo. Es mucho más fácil de lo que creemos. Por eso a veces es como que ¿no? Como este impulso que tengo, bueno, compartamos esto, porque es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo de lo que todos creemos. Y de hecho todos lo hacemos un montón más de lo que creemos. Lo hacemos de por sí. Es algo que no le pusimos nombre, es algo que no lo hicimos conscientemente o no aprendimos cómo lo hago y simplemente me pasa, ¿no? La idea es manejo manual, manejo voluntario, los 3 ejes. Y ahí lo que hacemos es expandir este centro que les decía como nuestro núcleo, nuestra esencia, para llegar a lo que yo les había dicho antes, que llamo la integración de alma y conciencia, ¿no? Que es como ahí realmente accedemos a otro nivel de conciencia, donde, valga la redundancia, somos conscientes de nuestra realidad espiritual. Recapitulando, el cambio de mentalidad que otorgan las prácticas de sanación de la circulación de los ejes e integración de nuestra esencia espiritual y conciencia conduce a una profunda sensación de plenitud, alegría y fuerza para perseguir propósitos que apoyen las fuerzas superiores. Es como poder, nos alineamos, decía antes, ¿no?, nuestra propia voluntad individual con una mayor. ¿Okay? Porque nuestra esencia espiritual sí que está alineada. Es la psiquis la que, como se nos desconectó, no entiende el contexto. Pero una vez que nos entendemos y nos percibimos en contexto, entonces actuamos acorde.